Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra lección de este curso de alemán. Este video es una continuación de lo que ya vimos en el video 40 y 41, que es el tiempo pasado perfecto. Ahí yo les mostré cuáles eran las reglas básicas para poder conjugar en pasado perfecto. Les mostré lo más fundamental, los cambios que se le hacían al verbo. ¿Se acuerdan que se le agregaba ge y la t al final a la raíz? O también les mostré cómo saber si el auxiliar era haben o sein. Pues aquí sí les voy a decir tres reglas importantes muy especiales que tienen que tener en cuenta con este tiempo, porque como ya se imaginarán hay ciertos verbos o ciertas consideraciones especiales en donde hay algo que cambia o hay algo que hay que tener en cuenta además de todo lo que ya les dije. Mi nombre es Esteban y esto es tres reglas especiales del pasado perfecto en alemán. Primera regla, compañeros, los verbos terminados en ieren. De hecho, de esto habíamos visto un ejemplo en el video de los auxiliares. Miren esta lista de verbos que les está apareciendo en pantalla. Como pueden notar, estos son verbos en infinitivo, es decir, verbos en su forma original sin ningún cambio. Y en el alemán, como pueden notar aquí, algunos tienen la terminación iren, que se escribe así, ieren, como por ejemplo el verbo passieren, o el verbo studieren, o el verbo rotieren, que de hecho muchos de estos verbos son muy amigables porque son español, como pueden notar aquí. También está, por ejemplo, verifizieren, concentrieren. Si ven, son verbos que se parecen mucho a los que nosotros utilizamos. Su significado, de hecho, es muy amigable. Entonces son fáciles de reconocer. Ojo, no todos, pero sí muchos. Bueno, pues la regla especial con estos verbos que terminan en iren es que a diferencia del resto de los verbos, estos verbos no toman ese prefijo ge cuando se conjugan en pasado perfecto. Recordemos, por ejemplo, con el verbo kaufen, comprar, su raíz era kauf y su forma perfecta pues se le agregaba el ge y el t al final, entonces era gekauft. Sin embargo, cuando es un verbo terminado en iren, no se le agrega ese ge, ¿vale? Por ejemplo, studieren, estudiar, entonces su raíz es studir, pero como termina en iren, su forma perfecta sería studiert, ¿vale? No gestudiert, no se dice gestudiert, eso no lo dice nadie, está bastante mal de hecho, entonces solamente studiert. Noten que queda igual a conjugarlo en tercera persona en presente, por ejemplo, ya que simplemente se le quita la raíz y se le agrega t. Bueno, en estos casos queda igual. Studiert quiere decir estudiado también. Ella ha estudiado medicina. Sie hat Medizin studiert. No, sie hat Medizin gestudiert, ¿vale? Noten esa diferencia. Eso ha sucedido, eso lo vimos en el video 41, lo vamos a ver con el verbo passieren. Como termina en iren, pues no se le agrega el ge. Y acá tengan en cuenta que este verbo es especial, entonces el auxiliar en este caso es el verbo sein, no haben. Eso ha sucedido. Das ist passiert. No, das ist gepassiert. Amigos, segunda regla especial. Esta regla tiene que ver con los verbos separables que lo vimos en el video 42 justamente antes de este. Recordemos que los verbos separables son esos verbos que tenían unas partículas que al conjugar el verbo la partícula se desprendía y quedaba al final de la frase. ¿Se acuerdan? La mayoría de veces. Y que también había otros verbos que tenían partículas pero que eran inseparables, que son justamente los que están viendo en esta lista, modo de recordatorio del video anterior. ¿Cómo es la forma perfecta de estos verbos que tienen partícula, prefijos como los que están en esta lista? Pues amigos, cuando la partícula es separable, esa partícula efectivamente se separa y ese ge que añadíamos queda en medio de la partícula y el verbo. Por ejemplo, el verbo absagen, recordemos que ab es una partícula separable. Este verbo quiere decir cancelar, de cancelar un evento. Entonces la forma perfecta de este verbo absagen, que es separable, lo que hacemos es retirar la partícula y sacamos la forma perfecta de el verbo original, que en este caso sería sagen, y ya deberíamos saber que su forma perfecta es gesagt. ¿Se acuerdan?
Pero como en este caso el verbo no es sagen, sino absagen, pues a ese gesagt se le añade la partícula al principio, entonces me queda abgesagt. Eso es cuando el verbo es con partícula separable. Él ha cancelado. Si estoy diciendo que él ha cancelado una cita, un evento, lo que sea, él ha cancelado con este verbo absagen, entonces hat abgesagt. Dense cuenta, abgesagt. Nosotros hemos comprado en el supermercado, es decir, hemos ido de compras. ¿Se acuerdan que acá el verbo era einkaufen, un verbo separable? Entonces esto se diría wir haben eingekauft. Eingekauft, porque es un verbo separable. Pero noten que si el verbo tiene una partícula inseparable, en ese caso entonces no lleva el ge, ¿vale? Es como si se tratara de poner el ge, pero no cabe porque la partícula es inseparable, entonces se omite. Por ejemplo, el verbo benutzen. Este verbo quiere decir utilizar y tiene la partícula inseparable be. Be porque de hecho también existe el verbo nutzen, que quiere decir usar, pero en un modo más general, ¿vale? Hay una diferencia, pero benutzen, que quiere decir utilizar, es con la partícula inseparable be, benutzen. Entonces para su tercera forma es exactamente lo mismo que ya vimos, solo que no se le agrega el ge. Entonces quedaría benutzt. De hecho pasa lo mismo que con los de ieren, ¿no? Quedaría benutzt, no gebenutzt, ni nada por el estilo, porque tiene una partícula inseparable. Miren otro ejemplo, el verbo entwickeln. Este verbo quiere decir desarrollar. Desarrollar exactamente en el mismo sentido que nosotros lo usamos. Cuando algo se desarrolla, algo pasa de menos a más, entwickeln. Y este verbo tiene la partícula inseparable ent, que miren la lista, ahí también está. Entonces ya ustedes saben que es un verbo con partícula inseparable. Por lo tanto, no lleva el ge cuando se conjuga en pasado perfecto. Él se ha desarrollado, aquí lo estamos diciendo como verbo reflexivo, entonces sería sich entwickeln. Entonces esto se diría, él se ha desarrollado, hat sich entwickelt, no geentwickelt. Y la tercera regla, compañeros, tiene que ver directamente con los verbos modales que tanto mención hacemos en todos los videos. Si recuerdan del video 38, estos son los 6 verbos modales en alemán. Estos verbos tienen también una forma en pasado perfecto, como se imaginarán, que es justamente la que están viendo en pantalla. Por ejemplo, la de wollen, querer, es gewollt, ¿no? De hecho es bastante regular. Antes que nada les voy a decir que este tiempo perfecto con estos verbos modales se usa muy poco, ¿vale? Es decir, cuando yo voy a hablar del pasado con un verbo modal, normalmente se utiliza la forma 2, que es justamente la que están viendo en este momento, que también se las mostré en el video de los verbos modales. Es decir, normalmente no se utiliza en perfecto para hablar con verbos modales en pasado, pero sí se puede, y sí pueden encontrar esta forma en libros, o alguien también eventualmente la puede decir. Entonces por eso la tienen que saber. Y ya dicho esto, cuando el verbo modal se va a decir solo, solito, se conjuga normal y de hecho como un verbo regular, como ya lo hemos visto con la regla de ge al principio y te al final. En algunos casos tiene un pequeño cambio, como lo están viendo en este momento, pero se trata como un verbo regular. Por ejemplo, él ha querido con wollen. El verbo modal sería wollen, entonces normal. Hat gewollt, como un verbo regular, con auxiliar incluso también regular. Aquí lo usual sería decir mejor wollte, ¿no? La segunda forma. Pero en tercera forma sería hat gewollt. Sin embargo, el caso especial, amigos, se produce es cuando hay un verbo principal en la frase, además del verbo modal y del verbo auxiliar. Por ejemplo, ¿cómo se diría en alemán? Él ha querido comer. Si ven, acá sí también estoy añadiendo el verbo comer, que sería el verbo principal. Cuando pasa esto, hay dos reglas a tener en cuenta. Uno es que el verbo modal va al final, es el que va al final de la frase, no el verbo principal, ¿vale? Noten que en español el verbo principal, si va al final, uno no dice
él ha comer querido, ¿no? Uno dice él ha querido comer, el verbo principal va al final. En alemán no, en este caso en alemán el que va al final es el modal. Entonces tengan en cuenta eso. Y la segunda regla, la más importante para este caso, es que aquí tanto el verbo modal como el verbo principal van en infinitivo, no en la forma perfecta. Esto es rarísimo porque pues, el tiempo es pasado perfecto, ¿no? Uno esperaría ver un verbo en perfecto, pero no. Cuando hay un verbo modal acompañado de un verbo principal, ambos van en infinitivo, con el orden que les dije, dejando el modal al final. Veamos el ejemplo. Él ha querido comer. Él ha, bueno, esto ya lo sabemos, hat, ¿cierto? Querido comer. Querido, uno diría, ah, no, pues se dice gewollt, pero no, aquí no porque aquí el verbo modal está acompañado de un verbo principal, entonces no se conjuga a gewollt, sino se deja wollen y comer se dice essen, pero recordemos que en este caso el verbo modal va al final, entonces esta frase, él ha querido comer, se diría, hat essen wollen. ¿Sí ven? Literalmente eso es como si uno dijera, él ha comer querer. En español, traduciéndolo literal. El a comer querer no tiene sentido, suena mal, pero en alemán se dice así. Él ha debido ir, y tomemos ese debido con sollen, el deber suave, él ha debido ir. ¿Cómo creen que se diga eso en alemán? Pues lo mismo, él ha, hat, y debido ir. Acá hay dos verbos, verbo principal, verbo modal, entonces dejamos ambos en infinitivo, pero el modal al final. Entonces, gehen sollen. Hat gehen sollen. Simple. Noten que estas frases no son nada rebuscadas, son cosas que uno puede decir en el día a día, como él ha debido ir, él ha querido comer o algo así. Es decir, es algo que tienen que de verdad saber. Ahí están las 3 reglas especiales, amigos. Con iren no lleva ge. Cuando es verbo separable, sí lo lleva en medio de la partícula del verbo. Cuando es inseparable, no lleva ge. Y cuando es verbo modal, solamente si el verbo modal está solo, cambia a perfecto. De lo contrario, no. Y el verbo modal va al final de la frase. Gracias por visitarme. Si te ha gustado el contenido de este video, pues suscríbete, dale like, comenta porque viene muchísimo más contenido de alemán, no solo A1, como se pueden dar cuenta, muchos de estos temas ya abarcan incluso el A2 o incluso el B1, porque de hecho los niveles más avanzados ya no se ve gramática, sino es más como ejercitar la expresión. Entonces no es como que el curso está restringido a A1, sino cubre todo el espectro gramatical del idioma. Gracias por visitar, hasta luego.